Y sobre las excarcelaciones de presos políticos en Venezuela y más sobre este país, entro en contacto con Félix Maradiaga, es preso político nicaragüense bajo la dictadura de Daniel Ortega, quien desde su experiencia personal y su fe nos dará su opinión sobre la situación en Venezuela y los paralelos entre Venezuela y Nicaragua afrontando dictaduras. Félix Maradiaga es también fundador y presidente de la Fundación para la Libertad de Nicaragua y director ejecutivo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas en América Latina. Fue secretario general del Ministerio de Defensa de Nicaragua en el gobierno de Enrique Bolaños. Es profesor de práctica en democracia global en la Universidad de Virginia y en Johns Hopkins y presidente de la Red Liberal de América Latina. Señor Maradiaga, qué gusto tenerlo con nosotros en EWTN Noticias. El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. Señor Maradiaga, ¿cómo interpreta estas excarcelaciones? Bueno, en primer lugar, quiero hacer llegar mi solidaridad a las familias de presos políticos. Todavía no está liberada la totalidad de los presos políticos, pero sí algunos incluso que he tenido el gusto de ver la valentía de sus familias. Habiendo pasado por un desierto tan doloroso como es y conociendo lo oprobioso que puede ser el arresto arbitrario, pues obviamente es satisfacción lo que siento cuando escuchamos una noticia como esta. Sin embargo, tenemos que monitorear con mucha prudencia cuál va a ser el comportamiento futuro de la dictadura chavista que en gran parte tiene sus aparatos represivos todavía en pie. Esperemos que colaboren con las autoridades de Estados Unidos como lo han hecho con esta liberación, pero aún falta que hagan mucho más. ¿Y cuál cree que deberían ser esos siguientes pasos para lograr mayores libertades en el país, en Venezuela? Bueno, nosotros quisiéramos, y cuando digo nosotros me refiero a la Red Liberal de América Latina, principal plataforma de partidos políticos del continente, donde el Partido 20 Venezuela de nuestra querida amiga María Corina Machado es uno de los miembros. Pues obviamente desde la Red Liberal nosotros reconocemos específicamente el liderazgo de María Corina Machado como líder de la oposición y de don Edmundo González como presidente legítimo de Venezuela. Esa sería nuestra expectativa y es lo que hemos dicho en el comunicado que hemos compartido, lo hemos dicho así también a los amigos de la comunidad internacional. Eso es lo que esperaríamos. Ahora, comprendemos por otro lado con mucho pragmatismo, con mucho realismo, que la oposición democrática esté en el exilio y de manera más preocupante hay un régimen militar que controla el territorio y que está íntimamente vinculado con el crimen organizado. Y de manera muy pragmática, las autoridades de Estados Unidos han decidido trabajar con las actuales autoridades de Venezuela, por cuestionables que sean, bajo el entendido o el acuerdo de que será el régimen el que se va a desmontar a sí mismo. Sea cual sea la estrategia, nosotros quisiéramos que se pudiera pasar a la brevedad posible a una transición democrática profunda. ¿Y cómo toma las palabras del Papa sobre las garantías a la soberanía de Venezuela que pidió a Estados Unidos? Lo que su santidad está haciendo es una invitación directa a que sean los liderazgos democráticos venezolanos los que tomen control de su propio destino. En este momento hay un tutelaje de Estados Unidos que desde la perspectiva de muchos amigos de la democracia de Venezuela creemos que es necesario. Sabemos que es controversial. Sabemos que el tutelaje de Estados Unidos es algo que no es popular, sobre todo con la historia que América Latina ha tenido. Pero tenemos que reconocer de que Venezuela ya había cruzado todas las líneas rojas, en un irrespeto completo a cualquier esquema de derechos humanos, a cualquier organismo internacional. Y esta medida que Estados Unidos tomó por los vínculos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, pues es una ventana de oportunidad para la transición hacia la democracia. Pero como lo dice su santidad, nosotros nos sumamos al deseo de que sea bajo el liderazgo democrático de los mismos venezolanos. Señor Maradiaga, desde su experiencia, ¿qué similitudes y diferencias entre la dictadura de Maduro con la de Ortega en Nicaragua? Hay muchas similitudes y muchas diferencias. Creo que una similitud obvia es los niveles de represión, el ataque a la propiedad privada, el ataque a la oposición democrática. Es decir, hay una especie de manual
de dictaduras, que lo vemos desde Corea del Norte, desde Rusia, China, Irán. Otra similitud es un anti-norteamericanismo feroz. Y Ortega es uno de los cabecillas, digamos, más fanáticos de ese antinorteamericanismo. Pero en el caso de Ortega, el control del territorio es mayor que el que vemos en Venezuela, probablemente porque el país es más pequeño. Hay una obsesión contra la fe, contra la Iglesia Católica, incluso más recientemente también se ha sumado una persecución feroz contra los hermanos separados de las iglesias protestantes. Eso en Venezuela no es tan fuerte. Son particularidades que en conclusión nos llevan a la dolorosa realización de que la dictadura de Ortega es la más cerrada, es la más sofisticada. Freedom House en su reciente reporte establece algo que el Instituto Cato confirma aquí en Washington, de que Nicaragua es el país que más libertades ha perdido en los últimos 10 años en todo el mundo. Dicho todo lo anterior, creemos que es posible salir de la dictadura y por eso, aunque somos una oposición forzada al exilio, que nos han quitado la nacionalidad, que nos han asesinado a muchos de nuestros hermanos, continuamos con mucha fe y con mucha fuerza creyendo que así como en Venezuela se inicia un camino de transición, quizás por vías y por métodos diferentes, en Nicaragua también habrá un camino hacia la paz con libertad. Señor Félix Maradiaga, muchísimas gracias por la entrevista. Gracias a usted por su tiempo. Bendiciones.